Bienvenidos a Crítica en Función. En este programa compartimos una charla profunda con Agustín Daguerre, el director de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold. Hablamos sobre su último estreno, El viento en un violín, y por supuesto no dejamos afuera otro de sus éxitos, Un hueco. ¿Por qué eligió una obra multipremiada del circuito nacional para ponerla acá, en Mendoza? ¿Cómo define a sus elencos? ¿Y cuál será su momento crítico? Además, los invitamos a un bonus track y es pasar a leer la crítica de este espectáculo en el feed de Instagram de Crítica en Función. Con un gran programa para compartir, los dejamos en la entrevista. Al fin, voy a abrir esta entrevista así con esta exclamación porque no puedo creer que estemos por fin con Agustín Daguerre para conversar. Pasa que sin saber nada de astrología, habían tantas cosas que se interponían en el camino que le dije, bueno, nos encontramos cuando Urano se confluya con Júpiter. Y se dio, acá estamos. Así que gracias, Agustín, por recibirnos en la nave, que es casi tu casita teatral. Exactamente. Y que hayas hecho que los planetas se juntasen. No, gracias a vos. En estos momentos tan complicados para unir planetas, hemos logrado unirnos. Bien. Agustín, voy a entrar directamente. Ya hemos anticipado que sos el director de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold con la obra El viento en un violín. La obra está multipremiada y la hizo Claudio Tolcachir con el mismo elenco de la familia Coleman. Exactamente. Entonces te quiero preguntar varias cosas al respecto. ¿Qué te decidió elegirla para montar una comedia municipal? Mira, fueron varias cosas. Primero yo había visto la obra de Claudio Tolcachir, justamente no había visto El viento en un violín. Había visto La omisión de la familia Coleman y Tercer cuerpo, que había venido acá también. Sí. Muy buenas las dos. Y leyendo distintas obras para la convocatoria, porque en realidad tenía pensado otra obra en un momento, pero quería, como eran 6 actores, quería que ocupar todos los cupos y demás. Y aparte como es la comedia, que es algo más espectacular, ¿no? Sí. Acostumbrada a escenarios grandes o a teatros grandes, entonces quería encontrar algo que fuera una apuesta que generara algo espectacular dentro de ese espacio, y creo que la propuesta del viento en un violín conjugaba mucho con eso, porque, bueno, no spoileando tanto, habla de un lugar en muchos lugares, o sea, muchos lugares en el mismo lugar, muchos ambientes, y nos generaba esa propuesta por ahí espectacular que queríamos. Bueno, y a tu riesgo personal de asumir este desafío, se le suma también el de confiar en los demás. ¿Cómo fue el momento en el que hiciste el casting y qué te definió, qué intuiste que eran esos los actores y actrices perfectos para El viento? Mira, es difícil igual, siempre yo creo que cuando uno, o me pasa a mí, me pasa de que siempre que leo una obra, imagino siempre, o uno tiene caras que empieza a imaginarse, pero bueno, era bastante deliberado en el momento del casting, no sabíamos muy bien cómo íbamos a resolverlo, pero la verdad que fue un casting de parejas y empezamos a jugar mucho con esto de a ver qué surgía en el momento. De hecho, no respetábamos, si bien se respetaba mucho el texto, pero también queríamos ver cómo jugaba cada una de las personas que castineaba el rol, ¿no? Y bueno, yo creo que en el momento en que vi a estas distintas personas, que ahora son las y los personajes de la obra, nada, se despertó algo ahí y es como muy intuitivo, me parece que es algo que surge en ese momento. Y bueno, así fue. Podemos repasar el staff de los protagonistas y el personaje que interpretan. Está Gabriela Simón, que es Mecha, Mercedes en la obra. Está Diego Quiroga como Darío, el hijo de Mecha. Después tenemos a Virginia Di Blasi como Celeste. Tenemos a Laura Masuti en el papel de Elena, tenemos en el papel de Dora a Alejandra Trigueros, y ¿quién me está faltando? Manuel García Migani en el papel de Santiago. Perfecto. Bien, la obra es tremendamente poética. Sí. Y arranca Virginia Di Blasi con una frase de 9 palabras. Ella dice, todo lo que veo está en tus ojos, mirá. Para mí, y esta es una interpretación muy personal, es una invitación desde el vamos a mirar cómo reflejamos el amor. ¿Para vos?
Para mí también tiene que ver mucho con el amor, tiene que ver mucho también con lo que se muestra dentro de este ambiente. Es algo muy interesante que digo que mucha gente me lo preguntó y creo que mucha gente se lo preguntaba a Claudio en su momento, el hecho de por qué se llama el viento en un violín. Que no está mencionado nunca en el No está mencionado nunca y nadie toca un violín, no sucede nada de eso. Y él decía que su hermano, que era un aprendiz y en un momento practicaba mucho violín, decía que cuando era chico lo veía tocar y no sabía cómo de ese instrumento podría surgir un sonido tan hermoso, ¿no? Y entonces de ahí sale esto que es un poco lo que se cuenta en la obra, lo que escondemos también, que habla en el amor también de eso, y cómo a veces estas cosas que por ahí escondemos salen, ¿no? Y bien o mal, pero salen. Seguro. Bueno, vos venís de otro éxito que sigue en cartelera y es Un Hueco. Exacto. La temática absolutamente distinta, profunda las dos, pero Un Hueco es el duelo, son los hombres en un ostracismo total. Total. ¿Cuáles, si pudieras comparar los temas o en qué se tocan ambas obras? Mira, en qué se tocan es difícil, si bien me parece un poco que lo que relaciona un poco es con esto que esconden. A mí siempre me gusta mucho tratar eso también desde el lado de la dirección, digo porque se habla mucho de por ahí lo que se dice en la obra o lo que son los diálogos, pero me encanta averiguar también qué es lo que no dicen los personajes, que en realidad es lo que dicen más potentemente, ¿no? En Un Hueco por ahí es un poco más notorio esto, hay un poco más guardado de emociones y de cosas, pero siempre es esto como que hay algo, me da la sensación de estos personajes que siempre hay algo que se esconde y eso narra mucho más de lo que en realidad se está contando, ¿no? O de lo que explícitamente habla en la obra. Y creo que en estas dos propuestas de eso se habla mucho, de esas cosas que por ahí nos guardamos para nosotros nada más y no están ahí puestas o bueno, siempre esta idea de que el actuar es todo el tiempo y por ahí muchas cosas quedan para nosotros nomás, ¿no? A todos pareciera, a todos los personajes de las dos obras pareciera que les cuesta llorar y sin embargo cuando la palabra sale certera. Sí, sí, sí. ¿Pones mucha atención en cómo se dice la palabra en la dirección? Totalmente, totalmente. Me encanta la palabra, me encanta mucho la pausa también y también el disfrute de la palabra. Creo que también el silencio es como algo que dice un montón y por ahí las palabras dicen muy poco, en realidad. Y creo que también Diego habla de esto, de lo que se esconde, ¿no? Y sí, le doy mucha importancia a la palabra, sobre todo también me gusta, en ambos textos ha habido esa casualidad, que si bien que el texto original se manejan en... Siempre he tratado de incorporar o que los actores, las actrices incorporen algo de su decir o algo que venga un poco más a lo mendocino también, porque ambos textos son muy porteños. Sí. Y todo eso me parece que es como ganar ese vocabulario por ahí que nos ayuda a hacer un texto nuestro, ¿no? Porque es difícil, digo, montar algo que está en un papel y de pronto ponerlo y es el texto de otra persona, digo. Y creo que siempre es importante adueñarse, digo, también de ese texto como actor y todo, en ese sentido, y como director también. Y siempre me gusta mucho darle un buen trato a la palabra, me encantan los textos, me encanta cómo decirlos y me encanta guardarlos también, digo. Y decirlos en los momentos que tiene que decirse y que salga desde un estado por ahí más corporal y no que sea solamente letra, ¿no? ¿Cuáles son en El viento en un violín esas incorporaciones, si te acordás, que han hecho las actrices y los actores en la obra, que lo han traído de su aporte? Y tienen mucho que también en el decir, digo, nosotros los mendocinos tenemos un decir muy, digo, nuestra tonada, ¿no? Y por ahí también hay muchas cosas que hablan en la obra de lugares de Buenos Aires, como así también de facultades de Buenos Aires, y esas cosas que hemos ido incorporando y que por ahí hemos traído un poco más acá, como lugares, nombres, sobre todo en Un Hueco también, digo, esta cosa de traer muchos lugares para hacerlos nuestros, ¿no? Y también muchas palabras y cosas así que por ahí son mucho de nuestro decir y por ahí en la ciudad es muy distinto, ¿no? Sí. Y creo que también, bueno, ahí se nota mucho más en los personajes, por ahí por Dorita, los personajes son más del interior o más de pueblo, entonces ocupamos mucho de nuestro decir y nuestro lunfardo, ¿no? Por ahí más de
Dorita interior. vive en Maipú, por ejemplo. En Coquimbito, exactamente. Claro. Y allá vive, bueno, en los suburbios sería como un 11 o no, o La Boca o algo así. Sí, que hay que tomarse varios micros para llegar hasta la casa de la señora. Totalmente, totalmente. Bien. Así que eso también es un poco, creo que también es parte del juego, ¿no? A mí me pasa mucho que también ambas obras creo que me tocan por ahí en lo personal, distintas historias totalmente distintas, digo, pero también nos metemos mucho en averiguar por ahí, a mí me encanta eso, qué personaje de qué momento de la vida de cada actor o de cada actriz, digo, o míos también pueden identificarse y ahí ponerlos como ejemplos, digo, puede ser un poco tal como esto, un poco tal como esto, y ahí y jugando un poco con todo, ¿no? O sea que tenés bastante de Santiago. Sí, obvio. Yo creo que por ahí un poco los textos nos eligen también, un poco más de que nosotros los elegimos, ¿no? Y si vos tuvieras que identificarte con alguno de los personajes, es rarísimo lo que te estoy preguntando. Sí, es raro. Es raro, es raro. Pero esto que decías de en algún punto, ¿con cuál? Y yo creo que un poco con Darío, sí, seguro. Ajá. Con Darío que un poco también ha tenido ese momento de preguntarse, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy acá? O si estoy haciendo lo que me gusta, no me gusta. Y por ahí esa idea de quedarse trabado, más en estos tiempos por ahí, que uno no sabe para dónde va o cómo arrancar o si estás haciendo lo que te gusta o no. He tenido varias vueltas en mi vida con respecto a eso, entonces creo que por ahí, obviamente en la obra, un poco más exacerbado y todo lo demás, pero digo, esta relación también con la madre y cosas así que están ahí un poco, se tocan. Pero nunca estuvo en duda el teatro en tu vida. No. Hice un montón de cosas, como mucha gente de teatro que hacemos de todo, pero siempre estuvo, en realidad empezó por el cine, me encantaba ir al cine cuando era chico. Mis padres se separaron cuando yo era muy chico y era como la salida con mi padre era ir al cine y me llevaba a ver de todo y eso lo recontra agradezco porque iba a ver películas por ahí para mayores cuando era muy niño y a mí me encantaban. Y bueno, así empezó el gusto por esto de contar historias, ¿no? Y de estas cosas y bueno, después empezó a aparecer el teatro. Obviamente tarde, no tan temprano, como a los 10, después de la escuela, después de la secundaria. Pero sí, siempre estuvo ahí. Bueno, ya que estamos con teatro, te voy a preguntar que en tu rol de actor, en tu faceta de actor, estás ensayando una obra para dentro de... Y estamos iniciando recién. También fue un proyecto de tantos estos que quedaron ahí en el tintero 2020 pausa, pero estamos iniciando también un proyecto re lindo con una dramaturgia de acá de Mendoza. Y también Ariel Rosen, que es con alguien que yo he actuado más que nada, y es como su ópera prima escrita por él y ahí la va a dirigir y ahí somos varias personas ahí jugando con eso, así que es intrigante, está bueno porque hay como una cosa de, tenemos un texto pero medio como que se va escribiendo al mismo tiempo, tenemos varios permisos con respecto a eso. ¿Y algo más que nos puedas adelantar, temática o staff o algo más? ¿De eso? Sí. No, hay un elenco hermoso, está Elena Schnell, está Manuel García Migani, está Mariela Locarno, somos varios, somos un montón y habla mucho de lo mendocino, tiene un tema por ahí de toque. Buenísimo. Así que está genial, sí, ya hay varios proyectos. Ahora empezamos a filmar algo, que fue algo que escribimos con una compañera, bueno, que también acá está en la comedia haciendo las luces, que es María Vilche, y que da clases conmigo ahora. Y escribimos un texto que fue muy pandémico, en esos momentos donde estábamos ahí guardados. Y en estas nuevas plataformas medias virtuales, mezcla de teatro y cine, así que surgió esta idea que escribimos y después ganamos un subsidio con la idea y ahora la empezamos a filmar dentro de poco. Bueno, con María entonces están dando un taller de actuación y dramaturgia. Dramaturgia, exactamente. ¿Y es para actores, actrices o Mira, público en general? es público en general, está más que nada, o sea, hay muchos actores y actrices y igual a mí siempre me encanta mezclar también esto de que, siempre lo digo, de la falta de experiencia con la experiencia, porque hay algo que se enriquece siempre y por ahí los actores tenemos ciertos vicios que está bueno también recordarlos y por ahí la frescura del que no conoce está bueno contagiarle y creo que hay una alimentación muy necesaria. Bien, y ya que mencionaste a María Vilches, voy a hablar de la iluminación, pero antes vamos a hablar de la escenografía, que es totalmente impactante por la funcionalidad y por cómo se van transformando los ambientes
contame cómo fue diseñada. ¿Tenían algo prefijado, predelimitado a partir del texto? Sí, el texto marca claramente estos 5 espacios que hay en la obra, que son de lugares distintos, amén de que algunos son de la misma casa, pero no es el mismo espacio. Y este juego está planteado ahí donde los personajes se van moviendo de ahí. Ahora era todo un tema ver cómo lo hacíamos. Y en el momento en que elegí el texto se me imaginó un poco como una especie de forma de batería en los escenarios, que era como una especie de que empezaba la escena por acá, después seguía por acá, una especie de batería medio de jazz, lo imaginaba en su momento. Y después, bueno, con Raúl Ricardo Rojas, que es el asistente, empezamos a pensar en este modelo con Nicolás, que es el escenógrafo. Nicolás Tramontina. Nicolás Tramontina. Y ahí empezamos entre los 3 a diseñar esto, y el Raúl, que se maneja con render y todo ese tipo de cosas, diseñó el escenario que se parece mucho al que está ahora. Digo que eso fue en un momento, en los inicios, que era como presentarle el proyecto, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer ciertas adaptaciones después cuando empezás a pisarlo al escenario, pero sí estaba desde un principio así, con todos estos niveles y estos diferentes pisos y cosas que van a encontrarse ahí en la obra. ¿Y la iluminación cómo va acompañando? Mira, siempre me encanta, y también en Un Hueco se nota un poco también esto de la iluminación que se comparte entre lo teatral y lo casero, digo, la iluminación de lámparas comunes de casa, ¿no? Sí. Y había un juego, una apuesta importante de la iluminación, porque era para marcar los distintos espacios de estas 2 casas y del consultorio. Entonces decíamos a ver cómo lo hacíamos y a ver cómo jugar con la intimidad también que se crea por ahí en un espacio que es gigante si lo vemos enteramente. Y entonces era como hacer algo cálido y a su vez también que cortara y dimensionara cada uno de los espacios. Y bueno, María, la verdad que yo la admiro un montón en esto y sabe un montón, y bueno, empezamos a jugar con un montón de lámparas, y así cuando vean la obra, para quienes no la vieron, van a encontrarse, creo que hay como 12 lámparas por ahí. Hasta unas lucecitas un poco navideñas que dan una atmósfera muy especial. Hermoso. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción de parte del público y qué es lo que te ha asombrado en esas devoluciones que hace la gente? Mira, sinceramente la recepción ha sido hermosa. Hemos tenido muy buenas devoluciones de todo el mundo. La verdad que ha sido muy positivo. La respuesta ha sido, la verdad que nos ha sorprendido. Hay que marcar también que ha sido todo un proceso muy intenso, porque digo, ganamos esta convocatoria antes de la pandemia, después vino una pandemia entre medio, y era pensarse de esos lugares del teatro que no existía o que no sabíamos en qué momento volvía. Y bueno, después sacarse esa mochila y poder hacerlo y concretarlo ha sido increíble. Digo, después tener una sala llena con protocolos y demás del Mendoza, 3 días llenos después de todo ese vivir y ese lapso tan oscuro del 2020, fue como increíble. De hecho, ninguno de los actores de la obra de los 6 había actuado desde antes de la pandemia. Entonces fue volver, fue como una sensación de un renacer y de todo ahí puesto. Y la verdad que ha sido muy buena la respuesta, porque estamos llenos desde el Mendoza hasta la última función, se han ido llenando siempre, así que más que contentos. ¿Y cómo conecta el público si has tenido ese tipo de evolución con los personajes? Sí, totalmente. ¿Qué le pasa a la gente? Totalmente. Lo más fuerte ha sido, y digo, esto me resultó muy interesante también, el lado de la mujer, de lo femenino en la obra. Sobre todo de lo maternal, ¿no? Del instinto materno y del maternar, ¿no? La verdad que ha sido sobre todo eso, digo, estos distintos modelos de madre que hay en la obra, que si bien los teníamos ahí visto, digo, cuando estábamos armándolo todo, pero ha sido muy fuerte la devolución. Digo, hay mucha gente que se identifica con parte de estas historias, que no sé si son estas historias, pero sí en estos papeles de por ahí evitar la frustración o transmitir la frustración de madre a hijo, y a su vez también los problemas de los hijos con las madres. De la sobreprotección. De la sobreprotección y el deseo también de tener un hijo. Digo, en todos estos momentos también que se habla mucho de este tema. Estamos hablando de una obra que hace 10 años estrenó y es muy actual en este momento. Y creo que eso también fue una llamada a hacerla ahora. Creo que también fue algo que despertó en ese momento. Y en un punto justo que es profundo y no pasa banal ninguna palabra de las que están dichas y puestas ahí. Totalmente, totalmente. Aparte un texto que es
texto largo, digo, un gran texto. Así que ha sido todo un desafío, digo, ¿Hora montarlo. 40 la función? 1:40, exactamente. Exactamente. Y creo que me parece, a mí lo charlábamos con los chicos esto, del ver una obra de 1:40, que no es tampoco muy común, digo, en Mendoza y sobre todo por ahí esas obras largas. Y la verdad que me parece a mí hermoso eso, digo, en un hueco es un poco más corta la obra y demás, pero digo, en estos tiempos donde todo tan expreso, tan instantáneo, sentarse 1:40 a ver teatro, sí. y también el desafío de que 1:40 el público esté ahí con esa obra, me parecía genial. Sí. Bien. Así que bueno, es como eso, la verdad que ha sido una gran... la devolución ha sido hermosa. Bueno, llegó el momento de la pregunta del programa y es ¿cuál es el momento crítico en la vida de Agustín Daguerre? ¿Cuál es el momento crítico? ¿A qué se refiere como momento crítico? Puede ser una situación especial, puede ser para donde te dispare a vos. ¿El momento crítico pero como algo negativo o como algo...? Mira, lo que usted quiera. Ahora soy Santiago. Yo creo que momento crítico, lo miro como un momento crítico, pero un momento crítico de encuentro, que lo comparto tanto del lado de dirección, del lado de actor y del lado de docente, que creo que es este momento crítico donde la cabeza, tanto mirando de afuera, actuando o dando clases, digo, toma un nuevo camino, digo, como esto de la improvisación, de lo que surge instantáneamente, y esta frescura que digo que parece ser por momentos un momento crítico, pero a su vez me parece que ahí es donde está el teatro realmente, que son estos pequeños momentos de total incertidumbre, para hablando de los momentos que habitamos ahora, digo, pero que enriquecen y dan esa frescura, y creo que esos son los momentos críticos que hacen al drama. Me parece que es algo, digo, relaciono mucho lo crítico con esta instantaneidad y estos momentos que bueno, son tan necesarios y que creo que ahora más que nunca los valoramos tanto, ¿no? Así. Bueno, Agustín, muchísimas gracias nuevamente por habernos recibido en tu espacio. La casita 2. La casita 2 y bueno, que sigan las funciones presenciales por mucho, mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias y gracias por compartir acá la cultura y bueno, y la obra que tantos amamos hacer. Así pasó un programa más de Crítica en Función. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y leer la crítica en nuestro perfil de Instagram. Con un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y a todo el personal de la nave cultural, nos vemos en una próxima entrega.